se derrumbó en la ventisca justo cuando la puerta del salón se cerró en sus narices, y nadie salió a levantarla. La nieve le cubrió los ojos, y el viento le mordió la garganta como si quisiera llevársela lejos. Mariela, recién llegada al pueblo con una bolsa de harina y un pañuelo húmedo, cayó de rodillas y buscó aire que no existía. Vio botas alrededor, sombras que dudaban, miradas que decían que no era asunto de nadie. Entonces, él apareció. Una montaña con sombrero, capa de cuero y hombros tan anchos que el torbellino pareció apartarse. El vaquero gigante no hizo preguntas. Se quitó el abrigo, lo envolvió sobre ella y la levantó como quien recoge a un pájaro caído. «Al fuego», dijo con una voz grave que no sonó a orden, sino a destino. Cruzó la calle bajo agujas de hielo, esquivó un carro volcado y empujó con el hombro la puerta de una cabaña abandonada que aún guardaba olor a madera y resina. El mundo afuera rugía. Adentro, sus manos trabajaron sin ruido. Afuera la tormenta siguió gritando sobre techos y piedras rotas negras. Dejó a Mariela sobre una manta, apiló leños, sopló brasas guardadas en un cubo de hierro. Y con chispas que parecían luciérnagas perdidas, el fuego nació. Ella quiso decir gracias, pero los dientes le castañeteaban. Él le sostuvo la cabeza, acercó una taza a sus labios y esperó a que el temblor dejara de ser miedo para ser calor. «Respira conmigo», murmuró, contándole el aire como si contara caballos. 1, 2, 3. Sus ojos eran más oscuros que la tormenta, pero no tenían filo. El gigante echó un vistazo a la rendija y la aseguró con una barra. Luego, sin tocar sus manos entumidas, extendió cerca del fuego los cordones de sus botas, para que el cuero no la mordiera cuando volviera a andar. «Me llamo Ciro», dijo al fin, como quien se quita el sombrero. Mariela repitió el nombre en silencio. Recordó el momento exacto en que el viento la tiró al suelo, y supo que de no ser por ese cuerpo enorme que ahora se interponía entre ella y la ventisca, sería un bulto helado. El primer sorbo de caldo le devolvió color a las mejillas. Ciro, sentado en el suelo, añadió leños al fuego y colocó su capa mojada en un clavo. «No soy lo que cuentan», dijo sin mirarla, como si hablara con las llamas. Mariela cerró los ojos. El crujido de la leña fue un latido nuevo. Se derrumbó en la ventisca. Pero el vaquero gigante la había llevado a su fuego. Y por primera vez desde que el invierno comenzó, la noche le pareció un lugar donde quedarse. El calor del fuego aún le acariciaba la piel cuando Mariela escuchó, a través de la madera de la puerta, un murmullo de voces que no pertenecían al viento. Eran hombres y mujeres del pueblo, reunidos afuera, hablando como quien comenta una leyenda. «Ahí está, el gigante», susurró una voz áspera. «Dicen que mató a un hombre con una sola mano», añadió otra. Mariela frunció el ceño. Miró a Ciro, que se mantenía en silencio, agachado junto al fuego como si no oyera nada, pero ella sabía que escuchaba cada palabra. El sonido de botas sobre la nieve se acercó a la ventana, y una mujer dijo con desprecio: «Si la salvó, no fue por bondad. Seguro quiere algo a cambio». Ciro no se movió. Con una rama removía las brasas, concentrado, como si el juicio del pueblo no pudiera atravesar las llamas. Mariela sintió un impulso extraño de ponerse en pie, de abrir la puerta y callar esas bocas. Pero apenas intentó levantarse, las piernas le recordaron el peso de la ventisca y la caída. Él la detuvo con un gesto, sin tocarla, solo moviendo la mano como quien calma a un potro herido. «No gastes tu aliento en fantasmas», dijo, y se volvió hacia el caldero para servirle más caldo. Ella lo observó en silencio. Sus manos eran grandes, curtidas, pero la forma en que sostenía la taza era cuidadosa, como si temiera romperla. «¿Por qué te temen?», preguntó por fin. Ciro clavó los ojos en las brasas. «Porque no me conocen, y porque es más fácil temer que entender». La frase se quedó flotando en el aire, acompañada por el crujir de la madera. Afuera, las voces se alejaron, arrastradas por el frío.
Mariela bajó la vista a sus botas empapadas, ahora secándose cerca del fuego. Sintió un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de algo más antiguo, la sensación de reconocer un silencio que se parece al propio. Ciro se levantó y revisó la barra que aseguraba la puerta. «La tormenta va a durar toda la noche», dijo. «Si quieres, puedes dormir junto al fuego. Yo me quedaré despierto». Mariela pensó en protestar, pero al mirarlo supo que no sería necesario. Afuera, el viento rugía contra las paredes. Adentro, el fuego crepitaba como un animal que respira lento. Ella se acomodó sobre la manta, con el olor a madera y cuero llenándole los pulmones. Cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió a salvo. Aunque no entendiera todavía por qué aquel hombre enorme había decidido cargarla entre sus brazos en medio de la ventisca. Cuando Mariela abrió los ojos, la luz del amanecer se filtraba por las rendijas de la cabaña, pintando de dorado el humo que aún flotaba sobre el fuego moribundo. Ciro ya estaba de pie, envuelto en su abrigo grueso, cortando leña con un hacha que parecía pequeña en sus manos. Ella lo observó por un momento, hipnotizada por la precisión con la que cada golpe partía el tronco en dos. Al moverse, la tela de su camisa se tensó, revelando una cicatriz larga que cruzaba su antebrazo derecho. No era reciente, pero tampoco parecía antigua. Era el tipo de marca que contaba una historia sin palabras. Cuando él regresó con los brazos cargados de madera, Mariela no pudo contenerse. «¿De dónde es esa cicatriz?», preguntó con voz suave. Ciro la miró y por un instante pareció decidir si respondía o no. «De una noche en la que no llegué a tiempo», dijo al fin, dejando la leña junto al fuego. No explicó más, pero sus ojos se oscurecieron como si las llamas reflejaran un recuerdo que prefería enterrar. Mariela sintió que había algo en ese hombre que no encajaba con las historias que el pueblo contaba. No era un salvaje sin corazón. Había una pena callada detrás de su silencio. Mientras él avivaba las brasas, le alcanzó un cuenco con gachas calientes. «Vamos», dijo simplemente. Ella obedeció, y el calor de la comida le devolvió un poco de fuerza a sus piernas. Afuera, la ventisca había dejado un mundo cubierto de blanco. «No podrás volver hoy», advirtió Ciro. «El paso está bloqueado y los lobos bajan con el hambre». Mariela tragó saliva. No le asustaba tanto la nieve como la idea de quedarse con un hombre que apenas conocía. Aunque su instinto no gritaba peligro, sino algo más difícil de nombrar. Cuando él salió de nuevo a revisar las trampas de caza, ella exploró la cabaña con la mirada. Herramientas colgadas con orden, una manta tejida con paciencia, y en un estante, una pequeña figura de madera tallada. Era una mujer con trenza larga, sosteniendo un ramo de flores. La tomó entre las manos. La madera estaba gastada de tanto tocarla. No sabía por qué, pero la figura le produjo un nudo en el pecho. El crujir de la puerta la hizo sobresaltarse. Ciro había regresado, y al ver lo que ella sostenía, se detuvo, con una sombra de dolor cruzándole el rostro. Sin decir palabra, dejó la presa de conejo sobre la mesa y desvió la mirada. Mariela entendió entonces que esa figura era un pedazo de su pasado, uno que tal vez no quería compartir todavía. Cuando Ciro encendió el fuego para cocinar el conejo, Mariela percibió un cambio sutil en él. Sus manos se movían con la misma precisión, pero su mirada se mantenía fija en las llamas, como si buscara respuestas allí dentro. «¿Por qué la guardas?», se atrevió a preguntar, señalando la figura de madera que había dejado en la repisa. Ciro la miró, y por un instante pareció debatirse entre callar o hablar. «Porque es lo único que no pudieron quitarme», murmuró, y volvió a concentrarse en la carne que chisporroteaba sobre el hierro. No hubo más palabras, pero el silencio entre ellos estaba lleno de significado. Afuera, el viento había amainado, y la luz se filtraba tímida entre las nubes. Mariela se asomó a la ventana y vio el sendero que descendía hacia el valle. No era un camino fácil, pero ahora la nieve estaba menos alta. «Podrías llevarme al pueblo»,
Mi familia debe estar preocupada, dijo ella con un hilo de voz. Ciro soltó una risa breve, casi amarga. ¿Preocupada? Si lo estuvieran, no te habrías desplomado sola en medio de la ventisca. Sus palabras le dolieron porque eran ciertas. Su padre, más ocupado en aparentar fortaleza ante los vecinos, rara vez veía por ella. Y sabía que, si alguien la había cargado a salvo, no había sido por orden suya. Después de comer, Ciro tomó su abrigo más grueso y se lo tendió. Si quieres irte, iremos. Pero prepárate para lo que dirán. No entendía a qué se refería, hasta que llegaron al pueblo. Apenas los vieron entrar, el murmullo empezó como una chispa que prende en la paja seca. Ahí está, con el gigante. ¿Cómo volvió viva? Seguro la tuvo en su cabaña, sola. Las miradas se clavaban como espinas. Algunas mujeres apartaban a sus hijos, y los hombres fingían trabajar mientras escuchaban cada palabra. Mariela caminaba con la cabeza baja, pero Ciro, alto y firme, la protegía con su sombra. Frente a la tienda general, un grupo de hombres bloqueó el paso. El alcalde, un hombre regordete con chaqueta de piel, sonrió con esa mueca que no alcanzaba los ojos. No sabía que tenías compañía, Ciro, dijo con tono cargado de insinuación. El gigante lo miró sin pestañear. Ella estaba muriendo. La traje de vuelta. Si eso es un delito, dígalo ahora. El alcalde no respondió. Solo se apartó, aunque sus ojos prometían que ese no sería el final. Mariela sintió que la seguridad de la cabaña quedaba muy lejos, y que lo que había afuera podía ser más peligroso que cualquier tormenta. No habían pasado ni 2 horas desde que llegaron al pueblo cuando el rumor se convirtió en una historia torcida que corría de boca en boca como pólvora encendida. Mariela lo escuchó primero en la puerta de la panadería, cuando 2 mujeres, creyéndola fuera de alcance, cuchicheaban sin bajar la voz. Dicen que él la encontró, pero que no la dejó ir hasta que aceptó quedarse la noche entera. ¿Y qué esperas? Un hombre así, solo en el monte, no rescata gratis. El calor subió a su rostro como si la hubieran abofeteado. Se apartó, apretando las manos, pero al girar, vio a Ciro de pie a unos pasos, escuchándolo todo. No dijo nada. Sus ojos oscuros parecían más cansados que airados, como si ya estuviera acostumbrado a cargar con la suciedad de las lenguas ajenas. Al salir de la plaza, se toparon con un grupo de muchachos que fingían afilar cuchillos junto al herrero. ¿Cómo estaba el fuego, gigante? ¿Calentito?, gritó uno con una risa sucia. Ciro siguió caminando, pero Mariela sintió que cada palabra les dejaba una marca invisible. Quiso responder, gritarles que estaban equivocados, pero el nudo en su garganta la traicionó. Esa tarde, mientras Ciro dejaba unas pieles en la tienda para vender, Mariela se refugió detrás de la iglesia, en un rincón donde nadie solía pasar. Se sentía atrapada entre 2 mundos, el de la cabaña silenciosa, con el crepitar del fuego y la calma de la montaña, y este pueblo lleno de ojos que no veían más allá del prejuicio. De pronto, la puerta lateral del templo se abrió, y salió el padre Aurelio, un hombre delgado y encorvado, con el cabello tan blanco como la nieve. «Hija, ¿qué haces aquí sola?», preguntó con voz suave. Mariela bajó la mirada. «Es que aquí no me miran como si fuera yo». El anciano la observó un momento, y luego asintió despacio. En este lugar, las historias se hacen más rápido que el pan, y son más duras de tragar. Antes de que pudiera decir algo más, escucharon voces al otro lado de la plaza. Un hombre hablaba alto, asegurando que Ciro había ido por Mariela aquella noche, porque tenía un trato pendiente con su padre. La cambió por una deuda, decía, y si la quiere de vuelta, que pague lo que debe. El padre Aurelio frunció el ceño y miró a Mariela con preocupación. «Si eso se extiende», comenzó, pero ella ya se había puesto en pie. Sabía que debía averiguar quién había encendido ese rumor, y por qué. Mariela cruzó la plaza con el corazón latiéndole en las sienes, cada paso un golpe seco contra las piedras.
El sol de la tarde iluminaba las fachadas, pero en su pecho solo había una sombra espesa. Siguió el murmullo de la conversación hasta el porche de la cantina, donde un grupo de hombres bebía y reía, como si sus palabras no pudieran cortar. Allí, sentado con las botas sobre el travesaño y un sombrero ladeado, estaba Lázaro Quintana, un comerciante de ganado conocido por su lengua afilada y sus tratos turbios. Mariela se plantó frente a él, ignorando las miradas que se giraban hacia ella. ¿Por qué está diciendo que mi padre me cambió por una deuda? Soltó sin preámbulos. Lázaro la miró con una mueca de fingida sorpresa, bajó lentamente las botas y se inclinó hacia ella. ¿Y no fue así, niña? Yo solo repito lo que escuché de buena fuente. Las risas de los otros se mezclaron con el crujido de su rabia. Esa fuente miente, dijo, firme, aunque la voz le temblaba por dentro. Ciro me salvó la vida en medio de la ventisca, y usted lo sabe. El hombre tomó un sorbo de su vaso y la observó como quien mide el valor de un animal antes de comprarlo. Pues si tan inocente es, que venga él mismo a decirlo, o tal vez no quiere que se sepa cuánto pagó. El calor subió a sus mejillas, no por vergüenza, sino por una furia que nunca antes había sentido. A su alrededor, los curiosos esperaban el siguiente movimiento como quien aguarda el desenlace de una pelea. Mariela respiró hondo y dio un paso más cerca. Tal vez no me crea capaz de hablar por mí misma, pero se equivoca. La próxima vez que diga mi nombre junto a una mentira, no será el único en escucharlo. La cantina quedó en silencio por un instante antes de que alguien soltara una carcajada nerviosa. Lázaro la miró con ojos entrecerrados, pero no respondió. Mariela giró sobre sus talones y se alejó, sintiendo cómo las miradas le seguían hasta perderse en la calle. Al doblar la esquina, se encontró con Ciro, que llegaba cargando un saco de harina. Sus ojos buscaron los de ella, interrogantes. «Ya sé quién empezó todo», le dijo, y el gigante apretó la mandíbula. «Entonces no estás sola para acabarlo», respondió. Y en esa frase había una promesa más fuerte que cualquier fuego. La mañana siguiente amaneció con un aire espeso de expectación. Las campanas de la iglesia repicaban para llamar a misa, pero la plaza principal estaba más llena de lo habitual. Ciro caminaba junto a Mariela, su paso seguro haciendo que la multitud se apartara como si un río oscuro se abriera camino entre piedras. Llevaba el sombrero bajo, las manos libres, pero en sus hombros anchos y en la firmeza de su mirada, había una amenaza silenciosa. Mariela sentía la tensión de cada ojo sobre ellos, recordando que esas mismas personas habían susurrado y reído la semana anterior. Al llegar frente a la cantina, Ciro se detuvo. Lázaro estaba allí, rodeado de sus habituales compañeros de tragos, con una sonrisa que se le congeló al ver al gigante. «Quiero que repitas lo que dijiste de ella, aquí, delante de todos», dijo Ciro, su voz grave cortando el murmullo del gentío. Lázaro intentó reír, pero la falta de eco en su alrededor lo hizo carraspear. «Yo solo conté lo que oí». Ciro dio un paso adelante, la sombra de su cuerpo cubriendo casi por completo al hombre. «Entonces hoy vas a decir de quién lo oíste, y vas a aclarar que mentiste. No se trata solo de su honor. Se trata de que en este pueblo, una mentira puede matar más lento que una ventisca, pero igual de seguro». Los hombres que estaban con Lázaro bajaron la vista. Uno se alejó, fingiendo atender un asunto urgente. Mariela respiraba agitada, consciente de que cada palabra de Ciro era un escudo que no había pedido pero que agradecía con cada fibra de su ser. Lázaro miró a su alrededor y al no encontrar respaldo, tragó saliva. «Está bien. Me equivoqué», dijo al fin, la voz forzada. «Ella no fue vendida. Ese hombre», apuntó con un gesto hacia Ciro, «la salvó de morir congelada». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier bullicio. Algunas mujeres susurraron entre sí, y un anciano se quitó el sombrero como gesto de respeto. Ciro asintió, pero no sonrió. Eso es todo lo que quería oír.
y si alguna vez tu lengua vuelve a cortarla, no habrá disculpa que te salve. Dio media vuelta y, sin mirar atrás, tomó la mano de Mariela. Caminaron juntos hacia el mercado, y aunque no intercambiaron palabras, ella sintió que ese gesto simple era la declaración más fuerte que podía existir. Ya no tendría que enfrentar sola la malicia de nadie. A sus espaldas, el pueblo guardaba silencio, como si el viento helado que aún quedaba en las calles hubiera cedido ante un fuego invisible que ardía entre los dos. Esa noche, el viento regresó con un silbido frío que parecía arrastrar consigo viejos rencores. Mariela se había acomodado junto al fuego en la cabaña, arropada con una manta mientras Ciro revisaba las cerraduras de la puerta y las ventanas, un hábito que tenía desde que vivía solo en la montaña. Afuera, el bosque crujía, y entre ese murmullo de ramas llegó otro sonido: pasos. Al principio parecían pocos, pero pronto se multiplicaron, acompañados por un leve resplandor que se filtraba por las rendijas. Mariela se puso de pie, el corazón acelerado. «Ciro», murmuró, y él ya estaba mirando hacia la puerta, su rostro endurecido. Tomó su rifle, no para disparar, sino para dejarlo sobre la mesa como advertencia silenciosa. El resplandor creció y, cuando abrió la ventana lateral apenas un palmo, vio a un grupo de hombres con antorchas acercándose. No eran desconocidos. Algunos eran vecinos del pueblo, otros, simples vagabundos que encontraban en el ruido una excusa para la violencia. «Dicen que esa mujer es problema», gritó uno, con voz cargada de alcohol. «Dicen que si la dejaste vivir, será nuestra ruina». Mariela sintió un nudo en la garganta, no de miedo, sino de rabia. Había creído que la disculpa pública había sido suficiente, pero el veneno seguía en el aire. Ciro cerró la ventana con calma, giró hacia ella y le dijo en voz baja: «No vamos a esperar a que toquen la puerta». Tomó una segunda manta y la echó sobre sus hombros. Luego le señaló la parte trasera de la cabaña. «Hay un sendero que baja hasta el arroyo. El ruido del agua cubrirá nuestros pasos». Ella dudó, mirándolo a los ojos, hasta que él tomó su mano y la apretó. Salieron por la pequeña puerta trasera y el aire helado les golpeó el rostro. El bosque estaba oscuro, pero Ciro conocía cada raíz y cada roca. Detrás de ellos, las voces crecieron. Escucharon el golpe seco contra la puerta principal y el crepitar de las antorchas cuando alguien las acercó demasiado a la madera. Mariela tropezó, pero Ciro la sostuvo antes de que cayera, su fuerza como un muro contra el viento. Cuando llegaron al arroyo, el murmullo del agua realmente cubrió sus pasos, y las luces detrás parecieron detenerse, confundidas. Cruzaron entre piedras resbaladizas hasta llegar al otro lado, donde los árboles eran más densos. Allí, a salvo por un momento, Ciro se inclinó hacia ella. «No importa lo que quieran, Mariela. Mientras respire, nadie te va a arrancar de mi lado». Ella asintió, sintiendo que el calor de sus palabras era más fuerte que el fuego que habían dejado atrás. Se refugiaron en una vieja cueva junto al arroyo, donde el techo de roca goteaba con un ritmo lento y constante. Mariela temblaba, no solo por el frío, sino por el desconcierto de ver cómo el odio podía encenderse tan rápido. Ciro, sentado frente a la entrada, escuchaba atentamente cada crujido del bosque, como si pudiera distinguir pasos de animales y hombres por el sonido. Después de unos minutos, se giró hacia ella. «No podemos vivir huyendo, Mariela. Si no les digo la verdad, seguirán buscándonos». Ella lo miró, sin comprender del todo. «¿Qué verdad?», preguntó. Él respiró hondo, y en su voz no había rencor, solo cansancio. «No soy el salvaje que ellos creen. Hubo un incendio en el pueblo hace años, y murieron 2 hombres. Dijeron que yo lo provoqué, pero nunca supieron que me lancé entre las llamas para sacar a un niño. El niño vivió, pero su padre no me perdonó que no pudiera salvarlo a él». Mariela sintió un nudo en el pecho, imaginando a Ciro entre humo y fuego, arriesgándolo todo. «¿Y el niño?», preguntó,
con un hilo de voz. «Es el que ahora lidera a esa turba», dijo Ciro, con un amargo destello en la mirada. Mariela se llevó una mano a la boca. Todo cobraba sentido. El desprecio, las miradas de odio, la necesidad de culparlo. Ciro se levantó y le tendió la mano. «Vamos a volver. No para quedarnos, sino para hablar. Si después de escucharme aún quieren mi sangre, que lo digan de frente». Ella dudó, pero el fuego en su voz la convenció. Caminaron juntos por el bosque, evitando el sendero principal hasta llegar a un claro desde donde se veía el pueblo iluminado. El olor a humo era más intenso, y en la plaza aún había grupos dispersos, algunos con antorchas apagadas, otros murmurando. Ciro no vaciló. Caminó derecho hacia ellos, con Mariela a su lado. Las voces se callaron al verlos. El joven que lideraba al grupo, alto, con el rostro endurecido, dio un paso adelante. «¿Viniste a que terminemos lo que empezamos?», escupió. Ciro sostuvo su mirada y dijo, con voz firme, «No, vine a decirte lo que tu padre nunca supo. El día del incendio me lancé para salvarte. Él me vio salir contigo y creyó que te había robado en lugar de ayudar. Murió creyendo que era tu enemigo». Un silencio pesado cayó sobre la plaza, roto solo por el crepitar de una hoguera cercana. El joven tragó saliva, y por primera vez, su expresión no fue de odio, sino de confusión. Mariela, sin apartarse de Ciro, vio cómo los demás bajaban la vista, inquietos. Algo, en ese momento, había cambiado. El silencio en la plaza se volvió tan denso que el crepitar de la hoguera parecía un latido compartido. El joven líder, con el rostro tensado entre orgullo y duda, dio un paso hacia Ciro. Sus ojos recorrían la cicatriz que atravesaba su mejilla, como si de pronto esa marca contara una historia distinta. «Si es verdad lo que dices, ¿por qué nunca lo dijiste antes?», preguntó, la voz temblando apenas. Ciro sostuvo su mirada sin apartarse. «Porque no me habrían escuchado. A veces la gente prefiere un culpable que una verdad incómoda». Mariela, con el corazón acelerado, dio un paso adelante y puso una mano en el brazo de Ciro, mirando a los presentes. «Yo lo vi. Vi cómo arriesgó su vida por alguien que no conocía. Y si no me creen a mí, entonces mátenme junto a él». Un murmullo recorrió la multitud, y varias miradas se desviaron, incapaces de sostener la vergüenza. El joven líder respiró hondo, como si una carga invisible le cayera sobre los hombros. Luego bajó la vista y murmuró: «Mi padre siempre me dijo que el fuego lo inició un hombre grande, con ojos oscuros, y que nunca lo perdonara. Pero si tú fuiste quien me sacó, he vivido odiando al hombre equivocado». Dio un paso atrás y levantó la mano para que los demás lo escucharan. «Dejen las antorchas, esto termina aquí». Uno a uno, los hombres soltaron la leña, y las llamas comenzaron a apagarse en un chisporroteo lento. Mariela sintió un nudo en la garganta al ver cómo el fuego que antes había sido amenaza, ahora se extinguía como un símbolo de algo roto. Ciro asintió levemente al joven, y sin decir más, tomó la mano de Mariela y se apartó de la plaza. Caminaron en silencio hasta llegar al límite del pueblo, donde el frío de la noche les recordó que aún quedaba un largo camino a casa. Cerca del arroyo, Ciro encendió una pequeña hoguera, esta vez solo para ellos. Mariela se acomodó junto a él, sintiendo cómo el calor se colaba entre sus dedos entumecidos. «¿Por qué volviste?», le preguntó, mirándolo a los ojos. Él sonrió apenas. «Porque no se puede vivir huyendo de un fuego eterno. Hay que apagarlo o dejar que te consuma». Ella apoyó la cabeza en su hombro, y juntos miraron las llamas, no como enemigas, sino como un recordatorio de que incluso del fuego más cruel podía nacer una nueva luz. En ese instante, Mariela comprendió que no solo había encontrado a un protector, sino a un hombre que entendía que el calor más verdadero no venía del fuego, sino de las manos que lo encendían para salvar. Por favor, dale like, comparte
Y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si hubieras visto cómo él se lanzó al fuego, habrías corrido a detenerlo o a salvarla con él.